Hola, sean bienvenidos a la explicación de la tarea número 3 acerca del desarrollo de los videojuegos. Primero, analizaremos el demo preinstalado en el kit 2D de desarrollo, para posteriormente explicar cómo es que realmente funciona este demo y qué características tiene. En la demo principal nos encontramos con un típico juego 2D de acción y aventura, en el cual debemos cumplir ciertos objetivos para avanzar en el juego. Tenemos un personaje llamado Ellen, el cual podemos controlar libremente y hacer que se mueva alrededor del mapa. Usando las teclas A, S, D y espacio, podemos hacer que Ellen se mueva hacia la izquierda usando A, agacharse usando S, moverse a la derecha usando D y saltar usando espacio. En programación orientada a objetos, vemos que los objetos, las entidades, tienen una clase, tienen atributos, tienen métodos. En el kit, por ejemplo, que tenemos aquí, tenemos varios objetos. Tenemos los spikes, los pinchos, tenemos las puertas, tenemos los switches, tenemos las placas para presionar, e incluso el protagonista es un objeto. En este caso, por ejemplo, tenemos un switch. Sus atributos, es decir, sus características, si nosotros revisamos el inspector, podemos ver que deberían ser su ubicación y tamaño, por ejemplo, que se ven por el transform, su sprite render, es decir, su imagen, su circle collider, es decir, dónde está ubicado para interactuar con los otros objetos, y su audio source. Son elementos que son de este switch. Si yo hago otro switch, se van a hacer otro switch, no va a ser el mismo. Por lo tanto, si yo cambio alguna característica de este switch en concreto, no voy a afectar a otro switch. Son objetos únicos, aunque compartan características similares. De hecho, pasa lo mismo con sus funciones. Por ejemplo, aquí tenemos el Interact on Trigger 2D, que es un script, que básicamente es una función, un método, que se llama cada vez que se interactúa al tocar, al presionar, al pulsar dicho switch. En cuanto a los elementos que conforman el videojuego en sí, tenemos varios tipos de estos. Primero contamos con los bloques que conforman el piso, los cuales nos permiten movernos alrededor de la escena. Contamos con diferentes tipos de objetos interactuales, como por ejemplo los elevadores, que nos permiten hacer un recorrido específico para ayudarnos a recorrer un determinado camino o resolver cierto puzzle. Los bloques de destrucción, los cuales nos sirven como obstáculos. Teletransportadores, que nos permiten avanzar entre escena o movernos a cierto punto ya determinado. Enemigos que agregan dificultad al videojuego. Pistones que nos ayudan a resolver puzzles o nos ayudan a seguir nuestro camino. Cofres de vida que nos ayudan a regenerar salud en caso de que hayamos perdido cierta cantidad de vida. Puertas las cuales nos pueden obligar a seguir ciertos objetivos para abrirlas o simplemente estar ahí como obstáculos. Y cierto tipo de peligros como podría ser el ácido, los cuales son un tipo de obstáculo que también nos baja vida y que nos agrega dificultad al juego. Como podemos ver, la protagonista está interactuando constantemente con los elementos del juego de distintas formas. La placa, por ejemplo, al pisarla o pasar por encima, el switch al tocarlo o dispararle, los spikes al tocarlos le hacen daño. Es decir, que hay un sistema detrás que detecta para poder interactuar. Como vimos con el switch, este tiene un método que se llama cada vez que es pulsado dicho objeto. Pero ¿cómo hace el objeto para saber cuándo se ha pulsado? Si revisamos el atributo Circle Collider, si revisamos dentro de los atributos que nombramos anteriormente, hay uno que se llama Circle Collider, que tiene unas dimensiones, y de hecho es básicamente lo que se conoce como una hitbox, es decir, un sector, el área que abarca dicho objeto, pero dentro de las funciones. Es el objeto pero no dibujado, no es el sprite, estamos hablando del objeto en sí. Esto mismo ocurre con la placa y los spikes, solo que se llama Box Collider. Y de hecho, Ellen, que es un objeto también, vemos que también tiene un collider, pero que en su caso se llama Capsule Collider.
simplemente cambia la forma, pero siguen siendo lo mismo. Un objeto con unas dimensiones que permiten saber dónde está ubicado. Y básicamente esto es lo que permite que los objetos colisionen y por lo tanto interactúen con nuestro protagonista a través de los métodos que ya hemos nombrado. Son estos objetos de colisión los que permiten detectar, tanto de parte del protagonista como de parte de los objetos, el saber cuándo están interactuando porque sus colliders están colisionando en ese momento. Y eso hace que se llamen a las funciones, como el Interact on Trigger 2D que hablamos antes en el script de los switch. Es a través de esto último, junto a los métodos, que los spikes hacen daño a nuestro protagonista. Si revisamos los spikes dentro del inspector, vemos que uno de sus métodos es el script damager, es decir, que hace daño. Si revisamos las características de este script, vemos que realiza 1 de daño, vemos que tiene dimensiones de cierto tamaño, y lo más importante es que tiene una parte que se llama Hittable Layers, es decir, a qué tipo de objeto hace daño. Recordemos que todos los objetos tienen un nombre y también tienen un layer. De hecho, si revisamos los anteriores objetos, tienen un layer. Distintos, pero tienen. Esto último es lo que sería el símil de las clases. Si revisamos a Ellen, vemos que su layer, es decir, su clase, es player, jugador. Es decir, que los spikes interactúan a través del hitbox con todos los elementos, pero solamente activan su función de hacer daño con aquellos que sean de la clase player, como Ellen. Si nosotros le cambiáramos la clase a Ellen o le cambiáramos a qué clases hace daño los spikes, entonces Ellen no recibiría daño de los spikes. Bueno, ahora en cuanto a la configuración de los controles y cómo estos funcionan, bueno, acá tenemos el código que vendría a definir los controles de nuestro personaje y nos encontramos con esto. Esto está programado en C#. Bueno, acá tenemos que básicamente los inputs que tomarían los siguientes valores. Acá, por ejemplo, tenemos que el botón de pausa tomaría el valor del espacio en el caso del teclado o el botón de menú en el caso del control de Xbox. Por ejemplo, el botón de saltar tomaría el espacio en el teclado y el A en el control de Xbox. Bueno, una vez que las variables se guardan, los valores, acá tenemos, por ejemplo, el gain y el release. Bueno, con esto básicamente sería el gain, sería como que hacer la acción, que nos retornaría un valor true. Y el release básicamente sería que cuando dejamos de apretar el botón, que dejaría de hacer la acción, la cual le pertenece a cada botón, y retornaría un false. Acá vemos básicamente que resetea los valores cuando dejamos de apretar el control para cada una de las acciones que podemos hacer. Y bueno, básicamente ese sería el funcionamiento de nuestro personaje, del por qué y cómo es que se mueve.